Dos ancianos se preparaban para un largo viaje a la antigua Jerusalén. Uno de los devotos era un campesino rico llamado Vladimir Tarasovich, y su compañero se llamaba Maxim Bodrov. Vladimir era un hombre de comportamiento serio y hábitos ejemplares. Nunca se entregó a las bebidas alcohólicas y nunca en su vida fumó. Nunca se le conoció culpable de usar lenguaje profano, pues era un hombre muy educado. Había servido 2 periodos como el gobernante de su aldea, y al expirar ese tiempo se concluyó que todas las cuentas eran correctas. Vladimir tenía una gran familia, 2 hijos y un nieto que, con sus esposas e hijos, vivían en una modesta casa rural. Este venerable hombre siempre había sido bendecido con buena salud, pues caminaba erguido y con paso firme. Tenía una barba larga y fluida y no se veían rastros de canas en su cabello hasta que había pasado su 60º año. Maxim también era un hombre mayor. No era ni rico ni pobre. En un momento había trabajado como carpintero, pero a medida que la vejez se acercaba, comenzó a quedarse en casa y dedicarse a la crianza de abejas. Uno de sus hijos trabajaba en las afueras de la aldea, mientras que el otro trabajaba con él. Maxim era un hombre alegre y de buen carácter, que no rehusaría un trago si se lo ofrecían. También se deleitaba generosamente en el consumo de tabaco. Aunque a Maxim le gustaba cantar y otros entretenimientos, en general se le consideraba un hombre pacífico y digno que vivía en buenos términos con su hogar y sus vecinos. Era de estatura promedio y de tez oscura, y tenía una barba espesa y rizada. Su cabeza estaba calva como la de su santo patrón Eliseo. Ya había pasado mucho tiempo desde que estos 2 viejos amigos habían hecho un voto de visitar juntos la Tierra Santa. La demora había sido causada por Vladimir, quien siempre declaraba que importantes asuntos le impedirían cumplir su promesa. Debía asistir a la boda de un nieto, esperaba que su hijo menor volviera del servicio militar o acababa de empezar a renovar una parte de su casa. En cierto día santo, los 2 ancianos casualmente se encontraron y después de sentarse en un tronco, Maxim comentó a su compañero: «Bueno, mi compadre, ¿cuándo vamos a cumplir nuestro voto?» «Es necesario esperar un poco más», dijo Vladimir con la frente arrugada. «Este ha sido un año difícil para mí. Empecé a renovar mi casa pensando que no costaría más de 100 rublos. Pero ahora he gastado casi el 3er centenar y aún no he terminado. Temo que tendremos que posponer nuestro viaje hasta el próximo verano. Si es la voluntad de Dios que vivamos hasta entonces, seguramente iremos». «Según mi punto de vista», dijo Maxim, «no veo razón para más demora. Ahora es el comienzo de la primavera, la mejor época para partir». «Eso es cierto», señaló Vladimir, «pero como el trabajo en mi propiedad está en progreso, ¿cómo podría partir?» «Oh», dijo Maxim impacientemente, «no necesitas preocuparte por eso. Puedes dejar a alguien encargado en tu ausencia. ¿Por qué no puede tu hijo hacerse cargo de la renovación? ¿Cómo podría hacerlo? Es adulto, claro, pero es poco fiable. Tiene un problema con la bebida. Bueno, mi viejo amigo, moriremos y ellos tendrán que vivir sin nosotros. Es necesario que tu hijo aprenda a estar solo. Eso también es cierto, pero el trabajo necesita mi supervisión. Oh, querido hombre, nunca podrás terminar todos tus asuntos. Hace algún tiempo, las mujeres de mi casa estaban lavando y preparándose para un día festivo. Mi nuera mayor, una mujer sabia, comentó: «Estoy agradecida de que el día festivo no esperó a que termináramos nuestro trabajo. De lo contrario, nunca habría llegado. El trabajo de mujer nunca termina, y descansaremos de él solo cuando muramos». Vladimir se perdió en sus pensamientos y después de unos momentos continuó: «No puedes emprender este viaje con las manos vacías. Se requerirá un centenar de rublos completos y ya he gastado demasiado dinero este año». Maxim se rió y dijo: «No peques, mi compadre. Tienes 10 veces más dinero que yo, y sin embargo te preocupas por el gasto de nuestra santa peregrinación. Si solo me dices cuándo partiremos, aunque no tengo dinero ahora, lo conseguiré a tiempo». Vladimir sonrió sarcásticamente mientras exclamaba: «Mira, qué hombre te has vuelto. Dime, ¿dónde puedes conseguir el dinero?» «Bueno», respondió Maxim, «tengo algo en mi casa y el resto lo obtendré vendiendo a mi vecino 10 colmenas de abejas. Me preguntó hace algún tiempo si podía tenerlas. Pero», interrumpió Vladimir, «el enjambre podría ser valioso, y lamentarás haberlo vendido». «Lamentar. Nunca, mi compare. Nunca he lamentado nada en mi vida, salvo mis pecados. No hay nada más precioso para nosotros en este mundo que nuestras almas». «Bastante cierto, pero no es agradable cuando reina el desorden en el hogar de uno. Y sin embargo es aún peor tener disturbios en el alma de uno».
como has hecho una promesa de visitar la Tierra Santa conmigo, Vladimir, es necesario que vayamos. Maxim finalmente logró persuadir a su compadre para que lo acompañara en su largo viaje, pues Vladimir, después de reflexionar sobre el asunto toda la noche, visitó a Maxim por la mañana y dijo: «Bueno, has dicho la verdad. Debemos marcharnos de inmediato. La vida y la muerte están en manos de Dios. Es mejor, mientras tengamos vida y fuerza, proceder en nuestro camino». Una semana después, los dos ancianos estaban listos para su viaje. Del dinero que Vladimir tenía en su casa, llevó consigo 190 rublos, dejando a su esposa 200 rublos. Maxim también había asegurado suficiente dinero para pagar su parte de los gastos. Vendió a su vecino las 10 colmenas de abejas, por las cuales recibió 70 rublos y había logrado pedir prestado 30 rublos más a varias personas. Su esposa había ahorrado algo de dinero para pagar su entierro, y Maxim añadió esa cantidad a su bolsa junto con los pocos rublos que su nuera y su esposo tenían en su posesión. Vladimir colocó la gestión de todos sus asuntos en manos de su hijo mayor. Dio órdenes referentes a la extensión del prado que debía alquilar, dónde poner el estiércol y cómo terminar la construcción de la casa, particularmente en cuanto a la construcción del techo. Dio instrucciones respecto a todo el lugar, dejando a su hijo para ejecutarlas. La única orden que Maxim dio a su esposa fue que retirara las abejas jóvenes de las colmenas que habían sido vendidas y las pusiera por sí solas, entregando la propiedad al vecino que las había comprado. No obstante, hizo especial hincapié en que no se le engañara en la transacción. No hizo sugerencias respecto a sus asuntos domésticos, creyendo que las obligaciones relacionadas eran evidentes por sí mismas y que se podía confiar en que los miembros de su hogar sabían lo que era correcto y necesario para su bienestar. Así, los viejos compadres se prepararon para su partida. Las mujeres hornearon para ellos algo de comida y les proveyeron de nuevas envolturas para las piernas, tras lo cual los hombres se pusieron botas nuevas y, llevándose consigo un suministro de zapatos de corteza, comenzaron su viaje. Sus familias los acompañaron a las afueras del pueblo, donde se despidieron de ellos. Maxim se fue con el corazón ligero y animado, y para cuando el pueblo ya no estaba a la vista, había olvidado por completo todo lo referente a su familia y su hogar. Todos sus pensamientos ahora se concentraban en hacer un esfuerzo para reconciliar a su compañero con el largo y agotador viaje que tenían ante ellos, para que pudieran continuar y llegar a su destino en paz y amor fraternal. Mientras estaban en el camino, Maxim repetía constantemente para sí mismo las oraciones que conocía tan bien de memoria. A las personas que encontraban en la carretera y en los lugares de parada las trataba con gran amabilidad, sin olvidar nunca decir algunas palabras sobre la bondad de Dios. Así continuaron su camino, regocijándose. Sin embargo, había algo que Maxim nunca había logrado dejar. No podía abandonar el consumo del tabaco. Había dejado su tabaquera en casa y comenzó a sentir intensamente la necesidad de ella cuando por casualidad se encontró con un extraño en el camino que compartió con él lo poco que tenía. Después de eso, Maxim, a intervalos frecuentes, se colocaba detrás de su compañero y fumaba. Vladimir caminaba con su habitual paso firme y porte erguido. No hacía nada incorrecto ni decía tonterías, pero su manera seria y reflexiva contrastaba de manera extraña con la alegre jovialidad que caracterizaba a su camarada. Parecía no poder desterrar de sus pensamientos los asuntos domésticos y dudas graves sobre cómo avanzaba el trabajo en su casa, si no había pasado por alto algo al dar órdenes a su hijo y si éste realmente estaba cumpliendo las instrucciones que le había dado, lo asaltaban constantemente. Al ver a los campesinos en el camino plantando papas o distribuyendo estiércol, Vladimir se preguntaba: ¿mi hijo estará ejecutando mi voluntad con igual fidelidad? A menudo se sentía impulsado a regresar a su hogar, para dirigir personalmente cómo debían hacerse las cosas. Así continuaron los devotos durante 5 largas semanas, y las abarcas con las que sus mujeres los habían provisto ya estaban desgastadas y se vieron obligados a comprar nuevas. Finalmente, llegaron a la parte sur de Rusia conocida como Rusia Menor. Durante el viaje se vieron obligados a pagar por su comida y alojamiento, pero al llegar encontraron que todo era muy diferente a lo que esperaban. Aquí diversas personas los invitaban a ser sus huéspedes, y por esta generosa hospitalidad la gente se negaba a aceptar compensación alguna de los viajeros. Al contrario, les proporcionaron un generoso suministro de pan y pasteles, que pusieron en sus sacos para el uso en su trayecto. De esta manera, los ancianos recorrieron una distancia de 700 kilómetros a través de Rusia Menor. Su viaje se alegró mucho por la hospitalidad de la gente.
Al pasar por otra provincia, llegaron a un punto donde el suelo era menos fértil y la gente muy pobre. Aunque los viajeros recibieron alojamiento para pasar la noche sin cargo, no pudieron proveerse de comida, incluso cuando ofrecieron pagar por ella. Se vieron obligados a escuchar muchas historias sobre el fracaso de las cosechas del año anterior y el número de ricos que se habían arruinado, y se vieron obligados a vender todo lo que poseían, mientras que aquellos con medios moderados quedaron bastante indigentes. Los muy pobres se habían visto obligados a dejar el país por completo, muchos de ellos convirtiéndose en mendigos en los caminos. En el invierno no tenían nada para comer salvo cáscaras de maíz y bledo. Al llegar al siguiente pueblo, los ancianos lograron comprar 1 kilo de pan. Levantándose antes del amanecer, continuaron su camino, en un esfuerzo por recorrer la mayor distancia posible antes de que el sol se tornara ardiente. Después de viajar 10 kilómetros, llegaron a un pequeño río, a cuya orilla se sentaron. Obtuvieron unas cuantas tazas de agua, prepararon el desayuno y después de eso se cambiaron las abarcas y descansaron. Sin embargo, mientras hacían esto, Maxim sacó su tabaco, y Vladimir, al verlo usar un pellizco, sacudió la cabeza con desaprobación y dijo: «¿Así que no puedes dejar ese hábito pecaminoso?» «Bueno», respondió Maxim agitando la mano con resignación. «El pecado me domina. ¿Y qué puedo hacer?» Finalmente se levantaron y continuaron su jornada por una distancia de 10 kilómetros más, y ya habían pasado por un gran pueblo cuando el sol se volvió muy caliente. Aunque Maxim estaba bastante fatigado y deseaba algo de descanso y refrigerio, Vladimir no quiso detenerse. Como este último era el más fuerte de los dos, su compañero encontraba muy difícil seguirle el ritmo. «Debo tomar un trago», dijo Maxim. «Bueno», dijo Vladimir, «puedes ir a buscarlo. Yo no quiero ninguno». «Está bien, no necesitas esperarme. Solo me iré unos minutos y te alcanzaré en el camino». «Muy bien», dijo Vladimir, y continuó su camino solo, mientras Maxim se dirigía hacia una casa de campesinos cercana. Al acercarse a la casa, vio que era una estructura baja, encalada, asentada sobre una base de arcilla negra. La cal se había casi desaparecido ante los estragos de las tormentas y el tiempo, dándole a la casa un aspecto muy deslucido. El techo inclinaba desde el frente hacia la parte trasera del edificio, cuya entrada era a través de un pequeño patio donde Maxim había llegado ahora. Mirando detrás de un montón de leña, vio a un hombre sin barba, vestido solo con una fina camisa y pantaloncillos, la usual vestimenta negligente de los pequeños rusos. El hombre parecía como si hubiera estado acostado allí toda la noche, pues el sol estaba ya alto y brillando directamente en su rostro, pero era evidente que no estaba dormido. Cuando Maxim lo llamó y pidió un trago, el hombre no respondió. «¿Está enfermo o es muy poco amable?», pensó Maxim mientras se dirigía hacia la puerta. Dentro escuchó llanto fuerte como de niños en apuros. Llamando a la puerta, gritó: «¡Amigos!». A este saludo no recibió respuesta. Nuevamente llamó y exclamó: «¡Cristianos!». Aún no recibió ninguna respuesta cuando llamó por tercera vez y exclamó: «¡Siervos de Dios!». No recibiendo respuesta, Maxim decidió dejar el lugar de inmediato, pero al darse la vuelta para irse, escuchó lamentos dolorosos tras la puerta. «Será mejor que me quede», se dijo a sí mismo. «Claramente alguna desgracia ha acontecido a estas personas. Debo investigar». Y procedió a entrar en la habitación. Maxim entró en el vestíbulo, donde encontró la puerta de la habitación completamente abierta. A la izquierda del departamento estaba el horno, y directamente frente al visitante estaba el rincón sagrado, que contenía los cuadros santos. En el centro de la habitación había una mesa, y detrás de ella estaba un banco, en el que se sentaba una anciana con el cabello despeinado, descansando su cabeza sobre la mesa. A su lado había un niño pequeño y demacrado, que estaba agarrando la manga de la mujer y suplicando lastimosamente que le diera algo. Cuando Maxim entró en la habitación, encontró el aire muy opresivo. En una cama junto a la estufa yacía otra mujer boca abajo. Ni siquiera miró hacia arriba y parecía estar sufriendo intensamente. Se movía inquieta de un lado a otro, y cuando Maxim se acercó al sofá, el aire de la habitación se volvió aún más insoportable. Finalmente levantó la cabeza y miró indefensa al intruso. «¿Qué quieres?», me preguntó al fin. «No nos queda nada, buen hombre». Maxim entendió lo que quería decir y acercándose amablemente le dijo: «Solo soy un siervo de Dios y vine aquí solo por un trago». «Buen hombre», respondió la mujer, «no hay nada en la casa y puedes irte». «¿No hay nadie sano aquí?», preguntó Maxim. «¿Para cuidar de una mujer enferma?» «Todos estamos enfermos», respondió la mujer. «Un hombre se está muriendo en el patio y nosotros en la casa.
Al ver a un extraño, el niño dejó de llorar. Pero tan pronto como la anciana comenzó a hablar, volvió a agarrarla de la manga, suplicando: «Pan, abuela, dame pan». Y el niño lloró amargamente. Justo cuando Maxim iba a interrogar a la anciana, el campesino del patio entró en la habitación y se dirigió hacia la pared, con la intención de tomar asiento en el banco. Sin embargo, al no tener suficiente fuerza para alcanzarlo, cayó postrado en el suelo. No intentó levantarse, y mientras estaba en esa posición trató de hablar, pero su respiración solo salía en jadeos. Finalmente logró decir: «enfermedad y hambre». Después de una pausa, asintió con la cabeza hacia el niño y jadeó: «El niño se está muriendo, de hambre». Luego comenzó a llorar. Maxim se quitó el saco de los hombros y lo lanzó al suelo. Luego, levantándolo hacia el banco, procedió a abrirlo. Sacando un pan y un cuchillo, cortó algunas rebanadas que ofreció al hombre. Sin embargo, este último rechazó el regalo ofrecido, señalando en cambio al niño y a una niña pequeña, que acababa de aparecer en escena, como si dijera: «Ellos lo necesitan más que yo». Maxim se dirigió hacia el niño cuando el niño se lanzó hacia adelante y arrebató violentamente la comida de su mano, devorándola como un lobo hambriento. La niña, que había venido de la otra habitación, miró ansiosamente el pan y Maxim también le dio. Cortando otra rebanada, se la entregó a la mujer que se sentaba junto a la mesa, y mientras la comía vorazmente, ella dijo: «Agua, danos agua, nuestras lenguas están resecas». Fui hoy, o ayer, no recuerdo, a traer un balde de agua, pero caí exhausta en el camino al pozo. Dejé el balde, pues no pude cargarlo, y quizás alguien lo haya llevado. Después de algunas dificultades, Maxim se dirigió al pozo. Encontró el balde y, llenándolo de agua, regresó a la casa, dando de beber a cada una de las personas hambrientas. Los niños comieron un poco más de pan, y al recibir agua, la mujer hizo lo mismo. La mujer en la cama, con la que Maxim habló primero, seguía sin poder levantarse. No recuperó la conciencia, pero continuaba agitada en el lecho. El buen samaritano entonces fue a la tienda del pueblo, donde compró una provisión de trigo, sal, harina y aceite. Al regresar a la miserable casa, encontró un hacha y procedió a cortar un poco de leña, después de lo cual encendió un fuego en el horno, la pequeña niña ayudándole lo mejor que podía. Maxim entonces preparó sopa y gachas, con las cuales alimentó a las personas famélicas. El campesino moribundo por fin logró comer un poco de comida, y la anciana también comió algo más, tras lo cual el niño y la niña lamieron jubilosamente los platos y se quedaron dormidos en brazos del uno y del otro. El campesino y la anciana entonces relataron a Maxim cómo había ocurrido su infortunio actual. «Siempre hemos estado en circunstancias moderadas», dijeron, «pero las cosechas de la temporada pasada fueron tan pobres que cuando llegó el otoño nos vimos obligados a vender todo lo que teníamos para obtener comida. Cuando todo se agotó, mendigamos a los vecinos y otras buenas personas. Al principio ellos suplían nuestras necesidades inmediatas, pero luego se negaron. Muchos de ellos aún dispuestos a ayudarnos si sus circunstancias fueran mejores que las nuestras. Además, mendigar se convirtió en una vergüenza. Estábamos endeudados con casi todos, porque habíamos pedido prestado dinero, harina y pan. He buscado trabajo por todas partes», dijo el hombre, «pero en vano. Las personas ofrecen sus servicios solo por la comida. Puedes trabajar un día y estar ocioso 2. La anciana frecuentemente llevaba a esa niña con ella a pueblos distantes para mendigar, pero nunca reciben mucho, pues la falta de pan se siente intensamente en toda esta parte del país. Sin embargo, hemos logrado hasta ahora mantener cuerpo y alma juntos en nuestros esfuerzos por sobrevivir hasta que llegue el momento de las nuevas cosechas. En primavera la gente dejó de dar pan a los mendigos y entonces la enfermedad nos alcanzó, cuando nuestra situación se volvió realmente grave. Tendríamos comida un día y nos veríamos obligados a pasar sin ella los siguientes 2 días. Incluso comenzamos a comer hierba, y mi anciana se enfermó mucho y se quedó en cama. Yo mismo me debilité tanto que apenas tenía fuerza para moverme. Y lo peor de todo, no teníamos nada para comer en la casa con que recuperar nuestra fuerza perdida. Entonces me quedé sola para luchar, dijo la anciana, y sin alimento, estaba completamente exhausta y pronto me volví muy débil. Mi pequeña también se puso dolorosamente débil y estaba muy nerviosa y asustada. Intentamos enviarla con los vecinos, pero se negó a ir. Se escondió en una esquina y no pudimos hacerla moverse. Anteayer nos visitó una vecina,
pero cuando vio nuestra condición de hambre, nos dio la espalda y nos abandonó a nuestro destino. Su esposo la había dejado, y ella estaba sin comida para sus propios hijos. Así nos encontraste, esperando a que la muerte viniera y aliviara nuestros sufrimientos. Con una tierna compasión en su corazón, Maxim escuchó su triste historia. Ahora había decidido abandonar su intención de reunirse con su compañero ese día y pasó la noche con la desafortunada familia campesina. Levantándose temprano en la mañana siguiente, Maxim se puso a trabajar en el lugar como si siempre hubiera vivido allí. Ayudó a la anciana a amasar el pan y luego encendió un fuego en el horno, después de lo cual fue con la pequeña a los vecinos para comprar lo necesario. Y esto realmente significaba mucho, pues casi cada artículo necesario del hogar hacía falta. No solo se había consumido toda la comida, sino que casi todos los artículos de ropa habían sido dispuestos. Esta gran pobreza Maxim se comprometió a suplir con algunas cosas que había comprado y otras que había hecho él mismo. De esta manera pasó 3 días con la familia. El niño pronto mejoró y comenzó a jugar por el banco, volviéndose el compañero constante de Maxim, mientras la pequeña también se volvió bastante alegre, brindando ayuda de muchas maneras. Era su costumbre correr tras Maxim y gritar: «¡Tío! ¡Mi querido tío!». La anciana se recuperó lo suficiente como para visitar a sus vecinos, mientras el campesino comenzó a trabajar en la casa como antes. El único hecho angustioso que quedaba era la enfermedad continua de la mujer en la cama. Sin embargo, al tercer día recuperó la conciencia y pidió comida. «Bueno», pensó Maxim, «no esperaba quedarme aquí tanto tiempo. Ahora creo que es momento de partir». Había sido un periodo de ayuno en el que no se permitía comer carne, y al 4.º día de la estancia de Maxim llegó un día santo en el que por fin romperían el ayuno. Maxim pensó para sí mismo: «Me quedaré y romperé el ayuno con esta gente, y compraré algo en honor a la ocasión y por la tarde continuaré mi viaje». Maxim volvió al pueblo y consiguió un nuevo suministro de leche, trigo, harina y tocino. Al regresar, ayudó a la mujer a cocinar y hornear. Por la mañana, Maxim fue a la iglesia, y tras el servicio regresó y desayunó con la familia. La mujer enferma ya se había levantado de la cama y podía moverse. El campesino se afeitó y tras ponerse una camisa limpia que la anciana le había lavado, fue a visitar al rico del pueblo, quien tenía una hipoteca sobre su pradera y campo de centeno, para suplicarle misericordia, con la esperanza de que le liberara de la deuda. Pero no hubo compasión por parte del acreedor, cuya única respuesta fue: «Trae el dinero». Por la tarde, el campesino regresó a casa con una tristeza profunda y al entrar no pudo contener sus lágrimas. Al oír la terrible noticia, Maxim se quedó absorto en sus pensamientos. «¿Cómo?», se decía a sí mismo. «¿Podrán sobrevivir ahora? Van a segar y no verán el fruto de su trabajo, ya que la pradera está hipotecada. El centeno madurará y la gente finalmente cosechará, pero no recibirán nada, ya que toda su tierra está hipotecada al rico. Cuando me vaya, morirán». Maxim no pudo dejar a la familia esa noche como había planeado. Decidió quedarse hasta la mañana siguiente. Preparó su cama en el patio y tras rezar se acostó, pero no logró dormir. Sabía que debía continuar su viaje, ya que había perdido mucho tiempo y dinero. Sin embargo, no podía evitar sentir compasión por la difícil situación de la familia. «No puedo proveer para todos», se decía. «Mi intención era darles tan solo pan y agua, pero ahora parece que me veré obligado a redimir su pradera y campo de centeno, y después comprarles una vaca y un caballo para trabajar su granja. Hermano Maxim Bodrov, claramente te has metido en problemas. Una vez que abres la billetera, parece que nunca terminas de gastar». Sin llegar a una decisión, Maxim se levantó, se puso su caftán y fumó algo de tabaco para despejar su mente. Comprendía que debía marcharse, pero sentía gran compasión por los campesinos pobres y estaba indeciso sobre qué hacer. Volviendo a colocar el caftán bajo su cabeza, se acostó de nuevo, pero los gallos comenzaron a cantar antes de que lograra conciliar el sueño. Pronto, sin embargo, como si alguien lo hubiera despertado de repente, se vio a sí mismo en sus sueños arreglado. Pensó que se había levantado, y con saco y bastón de caminar dirigía sus pasos hacia la puerta, que estaba abierta lo justo para que pasara una persona. Pero al intentar pasar, su saco se enganchó en el poste de la puerta y en sus esfuerzos por liberarlo, sus envolturas de pierna también se enredaron y se desataron. Finalmente descubrió que esta última obstrucción era causada por la pequeña niña, quien lo retenía y gritaba: «Tío, querido tío, danos pan».
Maxim pensó que se miraba los pies y veía a la niña aferrada a su envoltura de pierna, mientras el campesino y la anciana observaban la escena desde la ventana. Despertando de repente, Maxim se dijo a sí mismo: «Mañana redimiré el prado y el campo de centeno, después de lo cual compraré un caballo y una vaca para los niños. No sirve de nada ir más allá de los mares a buscar a Cristo, porque puedes perderte a ti mismo. Debo hacer un último esfuerzo para dar a estas personas otro comienzo». Y Maxim volvió a dormir y descansó tranquilo hasta la mañana. Temprano al día siguiente se levantó y visitó al campesino rico. Canceló la hipoteca y recuperó la guadaña que el campesino pobre había vendido con anterioridad al hombre rico, devolviéndosela a su propietario anterior. Luego, Maxim envió al campesino al campo a segar, y él mismo fue al pueblo en busca de un caballo y una carreta que habían sido vendidos al posadero. Después de volver a comprarlos, fue a comprar también una vaca. Maxim escuchó el chisme de dos mujeres pequeñas rusas mientras pasaba por la calle, y se convenció de que estaban hablando de él, pues pronto oyó a una de ellas decir: «Verás, al principio no lo reconocieron. Pensaron que era solo un hombre común y corriente porque fue allí solo para pedir un poco de agua. Sin embargo, todavía vive allí. Les ha proporcionado casi todo lo que necesitan. Solo hoy con mis propios ojos lo vi comprar un caballo y una carreta del posadero». Personas como él son muy escasas en este mundo, y cuando se encuentra a alguien así, es motivo de gran sorpresa. Al oírse así alabado, Maxim abandonó su búsqueda de la vaca y regresó al posadero, a quien pagó el dinero por su compra anterior. Después de enganchar el caballo, regresó a la casa del campesino, desmontando al llegar a la puerta. Al ver el animal parado junto a la puerta, los habitantes de la casa se sorprendieron mucho. Estaba claro que Maxim había comprado el caballo para ellos, pero apenas se atrevían a pensarlo. El campesino salió a abrir la puerta, comentando a Maxim mientras lo hacía: «Bueno, tío, ¿así que has comprado un caballo?» «Sí», fue la respuesta. «Lo he comprado y pagado, pero no fue muy caro. Mejor corta algo de pasto y acomódalo para la noche, poniendo también algo en el pesebre». El hombre soltó al caballo e hizo lo que se le indicó, después de lo cual él y los demás miembros de la casa se retiraron para la noche. Tomando su saco de la casa, Maxim salió y se acostó sobre él para dormir. Muy temprano a la mañana siguiente, antes de que alguno de la familia se levantara, Maxim se levantó y se vistió, y colocando el saco sobre su espalda, se fue en busca de Vladimir. Cuando apareció la luz del día, Maxim había recorrido 5 kilómetros. Sentándose bajo un árbol, abrió su saco y procedió a contar su dinero. Para su gran sorpresa, encontró que solo le quedaban 17 rublos y 20 kopecks. Se dijo a sí mismo: «Bueno, esta es ciertamente una cantidad demasiado pequeña para llevarme en mi viaje propuesto más allá de los mares, y mendigar en nombre de Cristo a lo largo del camino podría ser solo cometer más pecado. Padrino Vladimir llegará allí seguro solo, y seguramente pondrá una vela en la ventana para mí. Parece que ha sido predestinado que no cumpla mi promesa de visitar la Tierra Santa. Estoy agradecido de que el Señor sea misericordioso y tendrá paciencia conmigo». Levantándose y poniendo el saco nuevamente sobre su espalda, Maxim comenzó a caminar en dirección a su casa, haciendo un circuito del pueblo, sin embargo, para no ser visto por la gente. Pronto llegó a su hogar. Aunque mientras viajaba hacia la Tierra Santa caminaba con gran dificultad y apenas podía seguir el paso de Vladimir, en su viaje de regreso parecía que Dios le había dado fuerza adicional y no conocía el cansancio. Avanzó alegremente agitando su bastón en el aire y viajando a un ritmo de 60 kilómetros al día. Al regresar, Maxim encontró que los otros miembros de su hogar habían completado su trabajo de campo, y se alegraron enormemente a su regreso. Pero hicieron muchas preguntas sobre cómo sucedió que dejó a su compañero y por qué no continuó su viaje a Jerusalén. Sin embargo, Maxim no dio ninguna explicación extensa, diciendo solo: «Fue la voluntad de Dios. Perdí dinero en el camino y me vi obligado a dejar a mi compañero». Devolviendo a su anciana esposa el poco dinero que le quedaba, Maxim inquirió ansiosamente sobre sus asuntos domésticos, que encontró satisfactorios en todos los aspectos. Vivían en paz. Los familiares de Vladimir, al enterarse del regreso de Maxim, vinieron a hacerle una serie de preguntas sobre su paradero. Pero a ellos solo les diría: «Vladimir me dejó 3 días antes del día de San Pedro. Estaba de buena salud, tenía la intención de alcanzarlo, pero algo sucedió por lo cual perdí mi dinero, y al no poder avanzar más regresé». Toda la comunidad se preguntaba cómo un hombre tan sabio pudo haber actuado de manera tan imprudente. Comenzó su viaje,
pero no logró alcanzar su destino, perdiendo solo su dinero en el intento. Sin embargo, con el tiempo dejaron de hablar del tema, y pronto el incidente pareció desvanecerse de la mente de Maxime, quien retomó sus tareas domésticas con más energía que antes. Ayudó a su hijo a cortar leña para el invierno y a trillar el centeno. Conociendo las calamidades que azotaron al sur del país, decidió prepararse para tiempos difíciles. Renovó los techos de los cobertizos para los carruajes y preparó sus colmenas para el próximo clima frío, habiendo previamente entregado 17 de ellas a su vecino. La anciana había intentado ocultar a Maxime el número exacto de enjambres obtenidos de las colmenas vendidas, pero él tenía una idea aproximada de lo que debía esperar y, en consecuencia, entregó al vecino 17 colmenas en lugar de 10. Al concluir su trabajo, Maxime envió a su hijo a buscar empleo en otro sitio, mientras él se preparaba para el invierno, haciendo zapatos y otros trabajos ligeros para su familia. El fin. Continúa con la segunda parte de este relato en la liga que se encuentra en la pantalla o la descripción.